Bienvenidos a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta oportunidad concluirán los trabajos de la Mesa 2 del seminario Fortalecimiento Democrático en Espacios Nacionales, Internacionales y Transnacionales, una perspectiva comparada de la experiencia mexicana, denominada la judicialización de la democracia. Posteriormente, las y los invitamos a presenciar la siguiente mesa que recibe el título de Principios de Igualdad y Equidad, Indicadores del Estado de Derecho Democrático. Por favor, acompáñenos. Thank you very much, Ellen, for your presentation, and we saw clearly that there's not an optimal model that we can import, but rather we have historical experiences with good and bad practices related to scandals, but particularly related to the concern for equity and equality. And el tema del financiamiento es constitutivo de este tipo de instituciones en Canadá y en Estados Unidos, con diferencias muy interesantes que nos dan a reflexionar sobre la experiencia mexicana y lo que se necesita en México para mejorar el desempeño de la democracia. Rápidamente también quería recordar que Ellen Weintraub es la tercera mujer que fungió como comisionada y que actualmente hay 3 de las 6 comisionadas son mujeres, lo que también es un dato interesante acá para el contexto mexicano. Y bueno, se fundó en 1975 la Comisión Federal de Elecciones en Estados Unidos, y lo digo porque me permite ir a la, bueno, también transición. Mañana se abordará específicamente el tema de la igualdad y la equidad en el ámbito electoral, así que no se pierdan la mesa, la tercera mesa mañana sobre ese tema. Y haciendo ahora también la transición, es desde 1975 que el magistrado Pedro Esteban Penagos López se está desempeñando en el tribunal, en el Poder Judicial de la Federación. El magistrado Penagos López es chapaneco, nació en San Cristóbal de las Casas, se formó en la UNAM y en la Universidad Panamericana, donde hizo su licenciatura y su doctorado, y luego se especializó en juicio de amparo en el Instituto de Especialización Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. Como ya lo mencioné, desde 1975 se ha desempeñado en el Poder Judicial de la Federación, a donde hizo toda su carrera judicial, y pues entre muchos otros cargos fue subsecretario general de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de ser magistrado de sala regional y actualmente magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y además de todos esos cargos, el magistrado también siempre ha sido profesor, sobre todo de amparo, pero también de otras cuestiones electorales en diversas instituciones como la UNAM, la Universidad Panamericana y muchos otros organismos académicos más. Muchas gracias por estar con nosotros, magistrado, tiene la palabra. Gracias, muy amable por la presentación y de veras por recordarme que al Poder Judicial de la Federación ingresé en 1975, hace ya algunos ayeres. Pensaba empezar mis comentarios agradeciéndole a Helen que nosotros somos el cambio. Gracias por decirnos ello, pero pues, después de la presentación creo que ya no me queda. Ustedes sí son el cambio. Amable concurrencia, amigas y amigos todos,
Doctor Leonardo Valdés Zurita, un placer saludarlo. Es un honor compartir esta segunda mesa de análisis y reflexión con destacados profesionales del ámbito político y electoral, para abordar un tema para mí de gran trascendencia, como es el de la judicialización de la democracia. Para mí de la democracia electoral, porque la democracia es un sistema que comprende todo el quehacer gubernamental. Como consecuencia, abordaré el planteamiento en relación a la interrogante de si en México la democracia electoral está judicializada. En términos de Víctor Ferreres, la judicialización de la democracia implica un control absoluto de las decisiones de carácter político, control absoluto, es decir, la intervención del juez constitucional en las determinaciones de las mayorías democráticas. De manera que podemos entender por judicialización de la democracia llevar por la vía judicial los asuntos que generalmente se tratan por la vía política. Así lo define la Real Academia Española, este término. Así lo mencionó hace un momento Jean-Pierre, y así también lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación en algún criterio que ha sustentado. Por tanto, la idea de judicializar la democracia sería de manera absoluta, lo que podría conducir a un modelo en el que el árbitro judicial sea necesario e indispensable para toda contienda electoral. En el caso de nuestro país, la democracia electoral está regulada de tal manera que la intervención del árbitro jurisdiccional no es necesaria e indispensable para el desarrollo de las elecciones, pues su participación únicamente es a petición de parte y con el objeto de preservar el marco jurídico constitucional y legal. Esto es así porque el juego democrático electoral, en el juego democrático electoral, los actores principales son los ciudadanos, los partidos políticos, con un árbitro de la contienda que está en el campo electoral, el árbitro administrativo, los institutos electorales federal o locales. Los ciudadanos, en este caso, ejercen su derecho de votar de manera libre para elegir a quienes integrarán la representación política, así como en su pretensión de hacer efectivo su derecho a ser votados como candidatos postulados, ya bien por un partido político o de manera independiente en la contienda electoral. Los partidos políticos como las instituciones encargadas de hacer efectivo los derechos ciudadanos de afiliación y de acceso a los cargos públicos de elección popular. El Instituto Federal Electoral o los institutos electorales locales, que tienen la naturaleza de órganos ciudadanos, los cuales llevan a cabo la organización y el desarrollo de los procesos electorales, que fungen como árbitros administrativos en la contienda electoral. Son los árbitros que están dentro del campo de contienda. Imagínense, y con todo respeto, un partido de fútbol americano. Pues otorgan a los candidatos ganadores las constancias de mayoría y declaran la validez del juego democrático de las elecciones, con la excepción de la elección de presidente de la República. En este sentido, los procesos electorales constituyen pues el juego democrático, en donde los ciudadanos, precandidatos, candidatos de los partidos políticos o independientes, participan bajo la organización y supervisión del árbitro administrativo, es decir, del Instituto Federal Electoral o de los institutos electorales locales, según sea el caso, quienes intervienen para que las reglas de la contienda electoral se cumplan y se haga efectivo el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos, al garantizar la libre conformación de la voluntad popular
y al final otorgarle la constancia de mayoría al candidato ganador, quien en su oportunidad tomará posesión del cargo. Por ello, bien podríamos preguntarnos, ¿jurídicamente es posible llevar a cabo procesos electorales sin la intervención del árbitro jurisdiccional? ¿Son válidas las elecciones, aun cuando no se hayan interpuesto medios de impugnación? Estas interrogantes las tendríamos que contestar afirmativamente. Es decir, jurídicamente es posible que se desarrollen elecciones sin la intervención judicial. Es más, en México, la mayoría de las elecciones, en la mayoría de las elecciones, no se interponen medios de impugnación. Esto es, pues, en el juego electoral, en principio, no se requiere más que del árbitro administrativo electoral, IFE o los institutos electorales locales, que son, desde luego, órganos ciudadanos, pues son los árbitros del campo de la contienda electoral. Los institutos tienen por objeto velar que se respeten los derechos político-electorales de los ciudadanos y la administración y desarrollo de la contienda electoral bajo reglas constitucionales y legales previamente establecidas. No hay sistema democrático sin reglas. Todos los sistemas democráticos son reglados, aún aquellos que se rigen por tradiciones. ¿Cuándo interviene el juez electoral, el juez de la democracia? En aquellos casos en que los ciudadanos, militantes, precandidatos, candidatos, partidos políticos, presentan sus medios de impugnación, ya bien en contra de los actos de los partidos políticos cuando les afectan sus derechos políticos electorales o contra aquellas decisiones del árbitro administrativo electoral. Esto es cuando los actores políticos, a petición de parte, y esto es sumamente importante, solicitan la intervención del órgano jurisdiccional, del juez de la democracia, para hacer prevalecer sus derechos o las reglas y principios que rigen el sistema democrático electoral. Pero esta intervención no es regla, ocurre de manera excepcional, independientemente del número de juicios que se promueven o de los que conoce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De manera que la democracia electoral en México, para mí, está ciudadanizada, no judicializada. Está fundamentalmente en manos de los institutos electorales locales, salvo que le llamemos judicialización al hecho de que ahora sí exista un sistema de medios de impugnación en materia electoral que antes no se tenía, pues como bien dijo la diputada, el juicio de amparo era improcedente para poder impugnar los actos y resoluciones en materia electoral. Esto es, la actividad gubernamental en su todo puede estar judicializada, pero a petición de parte. ¿Por qué? Porque el artículo 17 de la Constitución establece el acceso a una justicia real y efectiva. Por tanto, la llamada judicialización de la democracia electoral en México, desde mi punto de vista, solo se circunscribe al establecimiento de un sistema de medios de impugnación en la materia, los cuales no pueden, como consecuencia, proceder de oficio, siempre a petición de parte. De otra manera, pensar en la judicialización de otra manera, pues simplemente el juez electoral, el árbitro judicial, necesitaría estar presente para la validez de las elecciones, y no es así. En el caso, solamente está presente en tratándose de la elección presidencial, en la que corresponde a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez resueltos los medios de impugnación, realizar el cómputo final de la elección, la declaratoria de validez de la misma y la de presidente electo respecto de aquel candidato que hubiere obtenido el mayor número de votos.
actos que, no obstante que lo realiza la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, son de carácter administrativo, pues es la función que le corresponde al Instituto Federal Electoral en tratándose, por ejemplo, de senadores y diputados. Pero esta facultad se le otorgó a la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues de lo contrario sería grave que el Instituto Federal Electoral declarara o otorgara la constancia de mayoría a un candidato a la presidencia de la República previo a resolver las impugnaciones respectivas, como sucede pues en el caso de los senadores y diputados, y de interponerse medios de impugnación y no confirmarse la legalidad de la elección, simple y sencillamente las consecuencias políticas de ello serían enormes. Precisamente por eso esas facultades las tiene la Sala Superior, aunque son de carácter administrativo. En consecuencia, como mencioné con anterioridad, cuando se interponen medios de impugnación, los jueces de la democracia se constituyen en los árbitros o son los árbitros jurisdiccionales. Esto es de carácter excepcional dentro del juego político electoral. Así, la actividad del juzgador se constriñe al estudio de la constitucionalidad de la norma aplicada al caso concreto, de haberse impugnado la misma, o a la aplicación o interpretación de las reglas y principios constitucionales y legales que rigen los procesos electorales, haciendo prevalecer el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de los ciudadanos, en principio de esos actores políticos. Esto es sin pasar inadvertido que actualmente en México tenemos un incremento sustancial en la interposición de juicios o recursos en materia electoral. Por ejemplo, en 1996, año en el que se incorporó el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió solamente 15 controversias en 1996, mientras que en el año 2011 se resolvieron 15.981 asuntos, un máximo histórico para el órgano jurisdiccional. Así, la actual integración de la Sala Superior, esto es, a partir del 2006 a la fecha, hemos resuelto más de 105,000 asuntos, lo que significa con claridad un incremento sustancial en la interposición de estos medios de impugnación. Pero ¿a qué se debe esta interposición de tantos juicios o recursos ante el Tribunal Electoral? A dos cuestiones que en México son completamente comprensibles, a dos factores sustanciales. En nuestro país, la ciudadanía interpone los medios de impugnación en materia electoral porque parte de la desconfianza y quiere que el tribunal resuelva si le asiste o no le asiste la razón. El número de asuntos de los que conoce el Tribunal Electoral para mí confirma que en el tribunal se tiene confianza. ¿Por qué? Si hablamos de 105,000 asuntos y que se han hecho algunas inconformidades a través de los medios de impugnación que no llegan a 50, pues simplemente el porcentaje es completamente mínimo. De ahí que el incremento de los medios de impugnación en contra de los actos de los partidos políticos y de las resoluciones de los institutos electorales, desde luego, simplemente hacen que intervenga el árbitro jurisdiccional. También obedece a la ampliación del acceso a la justicia electoral como un derecho fundamental de tutela judicial efectiva. Al respecto, el Tribunal Electoral ha sustentado infinidad de criterios en los que ha hecho una expansión, ha ampliado la procedencia de los medios de impugnación. ¿Para qué? Para que exista realmente esa tutela en la impartición de justicia. Por otra parte, debo decirles que la gran mayoría de los medios de impugnación, de los que ha conocido la Sala Superior del Tribunal Electoral o todas las salas del Tribunal Electoral, son
en la generalidad más del 70% de juicios ciudadanos, donde lo impugnado es la salvaguarda de los derechos político-electorales de votar, ser votado de asociación o afiliación. Es decir, que los medios de impugnación relacionados en forma directa con el desarrollo de los procesos electorales es un porcentaje menor. Además, dicho incremento de juicios electorales, en mi opinión, no significa que las reglas del juego democrático requieran necesaria o indispensablemente de la intervención del árbitro jurisdiccional para su validez. Pues como se precisó, tratándose de elecciones, la participación del árbitro jurisdiccional no es de oficio, es a petición de parte y en la mayoría de los procesos electorales no interviene el árbitro judicial. En nuestro sistema democrático debemos reconocer la trascendencia de la ciudadanización de la democracia electoral, en la que los ciudadanos, partidos políticos y árbitro administrativo electoral participan esencialmente en el desarrollo y conclusión de los procesos electorales, mientras que la intervención del órgano jurisdiccional es excepcional, solo cuando los actores políticos solicitan su intervención. De ahí que, más allá, como mencioné con anterioridad, de una judicialización de la democracia electoral, actualmente contamos con una democracia ciudadanizada que debe seguirse fortaleciendo para consolidar y contribuir las reglas del juego democrático, para que éstas sean suficientes para la legitimidad de la representación política. No hay sistema democrático sin reglas, no hay sistema democrático perfecto, todo es perfectible. Las reglas siempre se irán perfeccionando y los criterios también se irán perfeccionando. Lo importante es reconocer que vivimos dentro de un sistema democrático reglado que, a final de cuentas, para hacer efectivo, desde luego, la garantía judicial requiere de un árbitro, en última instancia, de esta naturaleza. Pero, definitivamente, por esto debemos de reconocer que la democracia y el árbitro judicial significan un binomio indisoluble, pero en principio la política y la democracia son suficientes para su validez o para la validez de las elecciones con la participación ciudadana de los partidos políticos y del árbitro del campo de la contienda, que son los institutos electorales locales. Esto independientemente de que el Tribunal Electoral seguirá garantizando, en estricto apego a sus atribuciones constitucionales y legales, la preservación de los principios y reglas de nuestro sistema democrático de derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Nos quedan todavía algunos minutos para preguntas y para un debate. Tengo las primeras 5. Si gustan todavía… vienen más acá. Hay 3 preguntas para la diputada Alavés y por lo pronto 2 preguntas generales, así que sugiero empezar con las preguntas específicas. Diputada, ¿cree usted que existe actualmente el orden jurídico que asegure al ciudadano la democracia en México? Una segunda pregunta relacionada. ¿Piensa que para ver una mejor aplicación de la justicia se necesitan más leyes o considera que las leyes actuales se deben de adaptar a las condiciones actuales? Y la tercera pregunta específica tiene que ver con los partidos políticos. ¿Qué medidas se han tomado para que los partidos se ajusten a los presupuestos establecidos y por qué, cuál es el motivo de su incumplimiento? Bien, pues muchas gracias y creo que tengo que agradecer también la aportación de los diferentes ponentes
las experiencias que nos han compartido, tanto en Canadá como en Estados Unidos, son regulaciones completamente distintas. Yo creo que aquí, a diferencia de Estados Unidos, sí le estamos poniendo mucho énfasis al financiamiento de los partidos, al uso de recursos en las campañas, porque esto para nosotros es una forma también de velar porque la transparencia y la equidad en la competencia pues sea algo que prepondere en nuestro sistema electoral. Y bueno, un poco para responder a la primera pregunta, si el orden jurídico actual, bueno, pues es que actualmente estamos en un impasse. Estamos ante una reforma constitucional en materia electoral, político-electoral, y tenemos la obligación de pues reformar 4 leyes a partir de la creación de un Instituto Nacional de Elecciones que sustituye al Instituto Federal Electoral. Esto con una grave situación, ya que no hay claridad entre los actores que estamos discutiendo esta articulación del Instituto Nacional de Elecciones sobre las competencias que tienen que quedar en manos del INE y las que tienen que tener los consejos o las áreas que van a atender este asunto en lugar de los institutos locales electorales. Esto para mí es preocupante porque se tiende a una centralización del sistema político electoral cuando habíamos avanzado en la federalización del mismo y en que los institutos locales pues abonaran a una exploración más particular de sus reglas en cuanto también los congresos locales. Ojalá esto no sea un retroceso para garantizar que estas medidas se tomen en cuenta acerca de los árbitros electorales en el país. Por eso yo creo que el orden jurídico actual no es realmente pues algo que podamos ahorita calificar. Estamos en proceso de construcción del mismo, aunque el sistema político con el que contamos en el país hasta la fecha, pues hemos buscado, procure esa participación sobre todo de la ciudadanía, de ciudadanizar esta forma de que no sea una cuestión específica de los partidos políticos, la intervención en los procesos. Se acaba de aprobar las candidaturas ciudadanas, el financiamiento para ellas es todavía una discusión, porque nosotros, hablando pues de los recursos que usan los actores políticos, creemos que es necesario que sí haya partidas que se consideren para las candidaturas ciudadanas, para evitar así entonces que si la preocupación es que otros actores ajenos a la democracia o a lo que pueda ser el avance de la democracia en el país quieran intervenir, lo hagan por medio de las candidaturas ciudadanas. Bueno, esto va a ser considerado en las leyes. Los partidos también ya estamos sujetos a las reglas de transparencia. Esto tenemos que irlo avanzando ahora en los espacios legislativos. Ahí no estamos obligados a rendir cuentas y eso creo que es una falta que necesitamos abonar ahora en la discusión de las leyes secundarias, y que además nosotros siempre hemos dicho somos partícipes de la austeridad y de que los partidos también entremos a esta rendición de cuentas en cuanto a los recursos que usamos en cada una de las instancias o instituciones de tomas de decisiones o de uso de recursos públicos, en donde tengamos que enfatizar cuánto y para qué se destina de los partidos políticos. Por ejemplo, los grupos parlamentarios en la Cámara no están obligados a rendir cuentas y esto sí es una falta. Ahí deberíamos incluir que todo se transparente y que las partidas que se corresponden a los grupos no sean discrecionales y se abran a la supervisión de la ciudadanía. Pues no sé si esto responda, pero creo que ahí estaría las 3 preguntas que se me formularon. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.